Hay ideas que aparecen de repente, te sorprenden, te sacuden un poco. No sabes de dónde vienen, pero ahí están, dando vueltas en tu cabeza. ¿Te ha pasado alguna vez? Te atraviesan, te molestan y de repente se quedan, como si estuvieran esperando que las mires con atención, esperando que las entiendas, esperando que juegues con ellas un rato. A mí me pasa con los libros. Algunos los lees y se olvidan. Otros se quedan contigo, insistentes, inquietos. Este es uno de esos libros. Se llama El Elemento. Lo escribió Ken Robinson, educador británico, conferencista, asesor de gobiernos en más de 80 países. Su charla TED sobre educación y creatividad fue durante años la más vista en toda la historia de esa plataforma. Más de 70 millones de personas la vieron. 70 millones. Murió en 2020. Pero las preguntas que dejó siguen rondando, vivas, curiosas, porque plantea algo incómodo, algo que probablemente nadie te dijo antes. La mayoría de las personas nunca descubre de qué es realmente capaz. No porque no tengan talento, sino porque el sistema en el que crecieron no estaba pensado para notarlo. Y si eso es verdad, entonces cambia mucho la forma en que vemos nuestra propia historia, y quizá nos obliga a hacernos una pregunta que da un poco de vértigo. ¿Quién podríamos haber sido realmente? ¿Qué es el elemento? Robinson define el elemento de manera muy concreta. No es complicado, pero sí elegante. Es el punto exacto donde tu talento y tu pasión se encuentran. Sí, dos cosas que normalmente van por caminos distintos, pero que, cuando se cruzan, crean algo que no tiene explicación fácil. Cuando encuentras ese lugar, algo cambia en ti. El tiempo se vuelve extraño. Las horas desaparecen sin darte cuenta. La concentración se siente natural, sin esfuerzo. Y aquí está lo curioso. No tienes que obligarte. No hay motivación externa. Solo ocurre, como si de repente encontraras el ritmo exacto con el que tu mente funciona mejor. Este estado tiene un nombre en psicología: flujo. Mihai Csikszentmihalyi lo llamó así, y dedicó décadas a estudiarlo. Ni demasiado fácil, ni imposible. Justo en ese punto perfecto donde la habilidad y el desafío encajan, donde tu mente se siente viva y completamente presente. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta. No basta con talento, ni solo con pasión. Robinson dice que el elemento necesita 4 cosas. 4. Aptitud, pasión, actitud y oportunidad. Las 2 primeras son las que todos mencionan. Las 2 últimas son las que cambian todo. La actitud es lo que crees sobre tus propias capacidades, lo que te dices a ti mismo cuando te equivocas, lo que sientes cuando algo se pone difícil. Y la oportunidad es el contexto, el entorno, las personas que te rodean, el lugar donde te desarrollas. Y aquí aparece algo que me parece fundamental. Si el talento necesita oportunidad para activarse, entonces el talento no es algo fijo. No es simplemente algo que se tiene o no se tiene. Es algo que puede activarse o quedarse dormido, dependiendo del entorno donde vives. Y eso cambia completamente la pregunta, porque quizá la pregunta correcta no es ¿soy talentoso? Quizá la pregunta real es ¿en qué tipo de entorno he estado viviendo? La historia de Gillian Lynn. Hay una historia en el libro que me encanta, de esas que no olvidas. Una niña de 8 años, años 50. No encajaba en la escuela, no podía concentrarse, no entregaba los trabajos, se levantaba constantemente del asiento. Su profesora tenía que interrumpir la clase para pedirle que volviera a prestar atención. Una y otra vez. Los adultos pensaban, algo está mal con ella. El colegio le escribió a la familia. Decían que quizá necesitaba una escuela especial. La madre se preocupó. Le puso su mejor vestido, sus mejores zapatos, le hizo 2 coletas y la llevó a ver a un psicólogo.
La niña recuerda que entraron a una sala grande. Estanterías de madera de roble, libros encuadernados en piel, un hombre con chaqueta de tweed, un escritorio enorme. La sentaron en un sofá de cuero. Sus pies apenas tocaban el suelo, y se sentó sobre sus propias manos para no moverlas, porque sabía que ese hombre decidiría su futuro, y quería causar buena impresión. El psicólogo habló con la madre durante 20 minutos. Hizo preguntas, tomó notas, pero no dejó de observar a la niña. Luego se levantó. Le dijo a la madre que necesitaba hablar con ella fuera. Antes de salir, encendió la radio que estaba sobre su escritorio, y cuando cerraron la puerta, le dijo a la madre algo curioso. Quédese aquí un momento y observe. Desde el pasillo podían ver a la niña a través del cristal. Ella no los veía, y en cuanto empezó a sonar la música, la niña se levantó y comenzó a moverse, natural, precisa, sin esfuerzo, con una expresión en la cara que Robinson describe como de absoluto placer. Cualquiera se habría dado cuenta. Había algo primigenio en esos movimientos, algo que no era casual. El médico miró a la madre y le dijo con calma: «Su hija no está enferma. Su hija es bailarina. Llévela a una escuela de danza». Esa niña se llamaba Gillian Lynn. Entró en aquella escuela de danza y encontró algo que no había tenido nunca. Personas como ella. Personas que no podían permanecer sentadas sin moverse. Personas que necesitaban moverse para poder pensar. Fue al Royal Ballet School de Londres. La aceptaron. Llegó a ser solista. Actuó por todo el mundo. Con el tiempo conoció a Andrew Lloyd Webber. Juntos crearon Cats y El fantasma de la ópera, dos de los musicales más vistos en la historia del teatro. Pero lo importante de la historia no es el final, no es el éxito, no es el musical famoso. Lo importante es ese instante, cuando un médico decidió mirar a la persona en lugar de mirar el problema. Ese médico no intentó corregirla, intentó entenderla. Y esa diferencia cambió completamente el rumbo de una vida. Piensen cuántos Gillian Lynn hay en cada generación, no por falta de talento, sino porque nadie encendió la radio en el momento correcto, porque el sistema los miró y vio un problema, en lugar de ver a una persona que necesitaba un entorno diferente. La historia de Matt Groening. Gillian Lynn no es la única. ¿Conocen Los Simpsons? Claro que sí. Uno de los programas más longevos de la historia de la televisión. 35 temporadas, más de 700 episodios, una marca cultural que sobrevivió a Internet, las plataformas de streaming y varios apocalipsis mediáticos. Su creador se llama Matt Groening, y en el colegio no era exactamente el estudiante estrella. Matt dibujaba, todo el tiempo, durante todas las clases. Se había vuelto tan hábil que podía hacerlo sin levantar los ojos del cuaderno. Así el profesor pensaba que estaba prestando atención. Empezó a hacer 30 dibujos por clase. Observaba cada uno cuando terminaba, lo titulaba y pasaba al siguiente. Sus padres le dijeron que eso no era una carrera. Sus profesores le dijeron que tenía que ser más serio. Hasta su propio padre, que era director de cine, le aconsejó que encontrara algo más estable. Y él mismo dudaba. Pensaba que acabaría con un trabajo de mala muerte. De hecho, se imaginaba a sí mismo haciendo rodar neumáticos en un almacén y dibujando cómics en el descanso. Solo tuvo una profesora que lo apoyó, una maestra de primero que guardó sus dibujos. Los conservó durante años. Matt Groening quedó tan marcado por ese gesto que le puso su nombre a uno de los personajes de Los Simpsons. Se llama Elizabeth Hoover, la maestra de Bart. No siguió los consejos de nadie, se mudó a Los Ángeles. Publicó una tira cómica. Un día, antes de una reunión con la Fox en la que tenía que presentar una idea, no tenía nada preparado. Y en los minutos antes de entrar, creó Los Simpsons. Robinson dice algo sobre este tipo de historias que me parece justo. No hables del éxito como si fuera fácil. Matt Groening tuvo que apostar contra la opinión de casi todos los que lo conocían, pero lo hizo porque sabía algo sobre sí mismo que el sistema nunca le confirmó. Tenía que ignorar al sistema para ser fiel a lo que era. La mentira del coeficiente intelectual. ¿Por qué ocurre esto tan a menudo?
¿Por qué el sistema falla tan sistemáticamente con personas que tienen talento real? Robinson se hace una pregunta que no se hace casi nadie. ¿De dónde viene la idea de que la inteligencia es una sola cosa medible con un número? Alfred Binet creó el primer test de coeficiente intelectual, pero Binet nunca quiso que se usara para medir inteligencia. Lo diseñó con una intención modesta: identificar a niños que necesitaban apoyo educativo especial, para que pudieran recibir atención adecuada. Eso era todo. De hecho, dejó escrito que su escala no podía medir la inteligencia, porque las características intelectuales no son idénticas entre sí, y no pueden medirse como se mide una superficie. El hombre que inventó el test dejó por escrito que no debía usarse para lo que lo usamos. Décadas después, Lewis Terman lo popularizó en Estados Unidos. Y lo usó exactamente para lo que Binet había advertido que no debía hacerse: medir la inteligencia, ponerle un número, decir que ese número es la persona. Terman era eugenista. Creía que la inteligencia era hereditaria, fija, imposible de cambiar. Desde esa posición contribuyó a leyes que permitían esterilizar a personas involuntariamente en 30 estados de Estados Unidos. No hablo del siglo XIX. Las últimas de esas leyes se revocaron en los años 70 del siglo XX. No es historia antigua. Cuento esto no para choquear, sino porque necesitamos saber de dónde viene el sistema de evaluación en el que crecimos. Ese sistema no nació para ayudarnos a descubrir quiénes somos. Nunca fue neutral. Howard Gardner cambió esa perspectiva, con la teoría de las inteligencias múltiples. No una, varias. Lingüística, musical, espacial, corporal, intrapersonal, interpersonal, naturalista, matemática. Cada persona tiene combinaciones distintas, perfiles únicos. Ninguna combinación es mejor que otra. Pero el sistema educativo solo mide 2 o 3 de ellas. El resultado es visible en todas partes. Generaciones enteras convencidas de que no son inteligentes, cuando en realidad, lo único que ocurre es que su forma de inteligencia nunca fue evaluada. Robinson lo dice muy directo: muchos niños brillantes y creativos creen que no lo son, porque el único espejo que tuvieron fue el del colegio, y el colegio solo reconoce cierto tipo de brillo. Porque el sistema es así. Imagina una semilla, llena de potencial, pero la pones en tierra seca, sin luz, sin agua. Nunca crecerá. No porque esté defectuosa, sino porque el entorno no permite que despierte. El talento humano funciona igual. ¿Por qué el sistema educativo funciona de esta manera? La respuesta no es conspirativa, es histórica. Los sistemas educativos modernos se diseñaron durante la Revolución Industrial. En el siglo XIX, el objetivo era preparar personas para las fábricas. Personas puntuales, disciplinadas, capaces de seguir instrucciones, de repetir procesos, de no hacer preguntas. Por eso existe una jerarquía muy clara entre materias. En la cima, matemáticas y lenguaje. Luego humanidades, y al final, las artes. La danza, el teatro, el dibujo. No porque alguien decidiera que eran menos importantes, sino porque no eran útiles para la industria. Robinson dice algo sobre esto que no olvido. Nadie lo decidió conscientemente. Simplemente ocurrió así. Y esa frase describe exactamente cómo se instalan los sistemas de poder. No a través de decisiones explícitas, no de conspiraciones, sino de inercias, de supuestos que nadie cuestiona porque parecen tan naturales como el aire que respiramos. Y aunque el mundo ha cambiado radicalmente desde el siglo XIX, la estructura del sistema sigue siendo casi la misma, con pantallas en lugar de pizarras, pero con la misma lógica de fondo. Robinson plantea una pregunta muy simple. Los niños que hoy empiezan la escuela se jubilarán alrededor del año 2070. 2070. Nadie sabe cómo será el mundo entonces. Entonces, ¿tiene sentido prepararlos para ese mundo con un modelo del siglo XIX? Estar en la zona. Hay algo que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez, aunque no siempre tenga nombre. Ese momento en el que estás haciendo algo y el tiempo desaparece. No miras el reloj, no te distraes, no sientes esfuerzo, solo concentración. Y algo más, una sensación de que estás exactamente donde tienes que estar.
Eso es lo que Robinson llama estar en la zona. Y dice algo sobre ese estado que parece contraintuitivo. Cuando estás en tu elemento, la energía no se gasta, se genera. Las actividades que te apasionan te mantienen activo durante horas, incluso cuando físicamente estás cansado. Mientras que otras actividades pueden agotarte en cuestión de minutos, aunque empieces descansado. Todos hemos sentido eso. Esas 2 horas en algo que amas que se sienten como 20 minutos, y esa reunión de 1 hora que se siente como 3 días. Einstein tocaba el violín cuando se bloqueaba, y muchas de sus soluciones más importantes aparecían en mitad de la música. No porque dejara de pensar en el problema, sino porque su mente conectaba ideas desde lugares inesperados. Eso sugiere algo sobre cómo funciona el pensamiento real. El cerebro no trabaja de forma lineal. Las ideas más importantes suelen surgir en la intersección entre disciplinas distintas, entre conexiones que nadie esperaba. Y por eso limitar la educación a solo unos pocos tipos de inteligencia no solo es injusto, también es tremendamente ineficiente. Estamos recortando exactamente las conexiones que podrían llevar a los mayores descubrimientos. La actitud. La historia de Paulo Coelho. Hablamos de aptitud. Hablamos de oportunidad. Pero hay una tercera condición que Robinson pone sobre la mesa. La actitud. Lo que crees sobre tus propias posibilidades. Y aquí hay una historia que me parece brutal, en el sentido de que no tiene filtros. ¿Han leído El alquimista? El libro más vendido en lengua portuguesa de todos los tiempos, 40 millones de ejemplares, traducido a más de 60 idiomas. Su autor es Paulo Coelho, y cuando era adolescente, sus padres lo internaron en un manicomio, 3 veces. La razón: quería ser escritor. Sus padres creían que eso era una locura, literalmente. Creían que el camino era la abogacía, que el arte era una fantasía destructiva, que estaban haciendo lo correcto para protegerlo. Y Coelho lo dice sin rencor. Ellos querían ayudarme. Tenían sus sueños para mí. Y llegó un momento en que ya no podían controlarme y estaban desesperados. Ni siquiera eso lo detuvo. Porque la actitud no es simplemente confiar en uno mismo. Es algo más profundo. Es saber con suficiente claridad lo que eres como para no necesitar que el mundo te lo confirme. El alquimista fue un bestseller internacional. Sus libros se han traducido a más de 60 idiomas. Es el escritor más vendido en lengua portuguesa de todos los tiempos. Sus padres querían que fuera abogado. Y tenían razón en algo. Tenían razón en que su hijo tenía un futuro prometedor. Solo que ese futuro no tenía nada que ver con la abogacía. Robinson reflexiona sobre esto y dice algo que me parece honesto. Muchas personas no encuentran su elemento no porque les falten aptitudes, no porque les falten oportunidades, sino porque el miedo es más fuerte que todo lo demás. El miedo al fracaso, el miedo a la desaprobación, el miedo a que descubran que quieres algo y que ese algo sea demasiado grande para ti. Y ese miedo muchas veces no viene de dentro. Viene de los mensajes que recibiste durante años y años. La tribu y el entorno. El talento no se desarrolla en aislamiento. Necesita comunidad. Personas que entiendan tu visión. Un entorno que lo valore. Robinson llama a esto encontrar la tribu. Y para muchas personas, encontrar la tribu es la condición que hace posible que el talento exista. Meg Ryan tenía tanto pánico escénico que cuando tuvo que dar un discurso en su graduación se quedó paralizada en el estrado, y su madre tuvo que subir a buscarla. Años después, se convirtió en una de las actrices de comedia más brillantes de su generación. ¿Qué cambió? Encontró su tribu. Encontró un entorno donde todos amaban lo mismo que ella, donde podía experimentar sin miedo, donde su forma de ser tenía sentido. Pero la tribu también puede actuar en sentido contrario. Hay estudios clásicos sobre lo que ocurre cuando el grupo responde de una manera y tú ves lo contrario. Personas perfectamente capaces de reconocer la respuesta correcta la cambiaban cuando el grupo respondía diferente. No porque dudaran, sino porque el impulso de pertenecer es más poderoso de lo que queremos reconocer.
Y eso significa que a veces, encontrar tu camino implica salir del círculo. No porque el círculo sea malo, sino porque quizá no tiene el marco necesario para entender lo que quieres hacer. Zaha Hadid quería ser arquitecta en el Bagdad de los años 50. No encontró apoyo. Se fue a Londres. Construyó algunos de los edificios más radicales del siglo XX. Fue la primera mujer en ganar el premio Pritzker de arquitectura. No cambió su talento, cambió el contexto. Nunca es tarde. Hay un mito que Robinson desmonta y que me parece muy necesario desarmar. La idea de que existe una edad correcta para descubrir el talento, y que si no lo encontraste joven, ya es demasiado tarde. Harriet Dorr publicó su primera novela a los 73 años. Ganó el National Book Award. Benjamin Franklin inventó las lentes bifocales a los 78. La pintora conocida como Grandma Moses empezó a pintar seriamente cerca de los 80. Y hay neurociencia detrás de esto. No es solo motivación. El cerebro humano sigue creando nuevas conexiones durante toda la vida. Contrariamente a lo que se creyó durante más de un siglo, el cerebro continúa produciendo células nuevas. Las funciones creativas permanecen activas hasta el final. Podemos recuperar capacidades latentes si decidimos ejercitarlas. Robinson lo resume de una forma que me quedo pensando. Hay una diferencia entre la edad biológica y la edad real. La edad real no la mide el calendario, la mide la curiosidad. Mientras la curiosidad siga activa, el desarrollo sigue siendo posible. Ken Robinson no escribió un libro de autoayuda, escribió un argumento. Un argumento que dice que el talento desperdiciado no es un problema individual, es un problema del sistema. Y los sistemas pueden cambiar. Pero primero hay que entender cómo funcionan. Él lo resumió así. El elemento no es un lujo reservado a unos pocos, es una necesidad humana. Y ayudar a las personas a encontrarlo puede ser una de las tareas más importantes de nuestro tiempo. Me quedo con esa idea. Y la pregunta más importante no es ¿tengo talento?, sino ¿en qué lugar podría aparecer lo mejor de mí? Y esa pregunta, eso, amigos míos, aún está esperando respuesta. Las palabras con las que describes tu vida pueden estar definiendo mucho más de lo que imaginas. Nos encontramos en la próxima frecuencia, y hasta entonces, sigue observando los signos.